Benvenuti in Italia Bella, vi parla Estela Pasaglia. Buen pomeriggio, amici. Buenos días, amigos. Auspicia Italia Bella por Radio Rocha 1570 AM, La Tetería, calle 49, número 529, entre 6 y diagonal 80. Un espacio acogedor, atendido por sus dueños, donde podrás comer como si estuvieras en casa y se respira el calor de la familia, con la elaboración cuidadosa de lo que vas a consumir, con los ingredientes de la más alta calidad. Todos los productos son elaborados por ellos mismos: panes, tortas, muffins, alfajores, mermeladas. Si pasás los miércoles y viernes a partir de las 18:30 horas, el pianista desgranará sus melodías en el piano. Horario de verano de 10 a 14 y de 16:30 a 21 horas. Fines de semana, cena show. Podés comunicarte por estas vías. Teléfono 482-4004. Facebook, La Tetería 49. Bueno, antes de comenzar con el programa, queríamos decirles, amigos, que tenemos acá una cruzada para Evelyn Greco, que tiene síndrome genético Beckwith-Widerman con parálisis cerebral. Para su tratamiento, por suerte, en la ciudad de La Plata, es necesario reunir 35.000 pesos. Se puede colaborar en el Banco Nación, sucursal 3853, número de cuenta 7150-333-411. Todo aporte, por mínimo que sea, acerca a Evelyn a una mejor calidad de vida. El Facebook de su mamá, Samantha Pierini. Su celular 0221 15 41 83 697. Pero también se puede ayudar a Evelyn, ustedes saben, tantas veces lo hemos hecho por los chicos, juntando tapitas, llevándolas al comercio, que es boca de recepción en tu barrio. Yo, como soy de Los Hornos, les digo por ahora los dos lugares que sé. Uno está en 143, 41 y 42, Supermercado Kika, y en la otra boca están 66 y 150. Después iremos agregando, otros lugares, o si ustedes se enteran, seguramente, nos lo harán saber, ¿eh? Bueno, y comenzamos ya con el programa. Vamos a hablar hoy de un personaje muy singular, que es Niccolò Paganini. Niccolò Paganini nace en Génova en 1782 y muere en Niza en 1840. Violinista, guitarrista y compositor italiano, rodeado de una aureola mefistofélica por sus propios contemporáneos, asombrados ante su dominio del instrumento y su vida desordenada y aventurera. Paganini fue el violinista del romanticismo. Niño prodigio, antes de cumplir los 14 años, dominaba ya todos los secretos del violín, al extremo que sus profesores reconocían no tener nada más que enseñarle. La gira que emprendió en 1828 por ciudades como Viena, Praga, Varsovia y Berlín lo consagró como el mejor violinista de su tiempo, capaz de extraer al instrumento músico sonidos y efectos inconcebibles. Su estilo brillante y en ocasiones efectista desarrolló de manera considerable las posibilidades técnicas del violín, explorando diversos recursos como las triples cuerdas, pizzicatis y arpegios, explotados en sus propias composiciones, en las que destacan los 24 caprichos para violín, opus 1 en 1818, 6 conciertos para violín y orquesta, 9 cuartetos para guitarra y arcos, de 1806 a 1816, y piezas como La danza de las brujas y Tarantela, entre otras. Por su capacidad con el violín, tocando piezas con una sola cuerda, corría una leyenda que decía que el violinista había hecho un pacto con el diablo y que sus habilidades tenían carácter sobrenatural. Había compuesto durante su estancia en Lucca una pieza titulada La Scena Amorosa. Paganini usó 2 cuerdas, una grave, la de sol, equivalente a la voz del hombre, y otra más aguda, la del mi, para imitar a la de una joven. El éxito fue inmediato, y su Alteza le dijo: ¿por qué no tocáis con una sola cuerda la próxima vez? Moncher Paganini. El violinista aceptó el desafío
y compuso una nueva obra llamada Sonata Napoleone, compuesta solamente para la cuarta cuerda.
Paganini por Salvatore Accardo, de este genio que ahora les voy a contar algunas anécdotas. Antes les digo que olvidé decirles nuestras vías de comunicación: 427-3360, mail italiabella en Radio Rocha @gmail.com, y por internet, que bueno, va y viene, a veces podrán escucharlo, otras veces no, www.radiorocha1570.tk. Como les prometía, vamos a contar algunas anécdotas de este genio que decía Paganini: componer no es difícil, lo complicado es dejar caer bajo el escritorio las notas superfluas. Todo un personaje. Niccolò Paganini ha dado mucho que hablar aún después de su desaparición, por lo que él representó, que además de su genialidad como músico, fue un extraordinario violinista. Dicen las crónicas que era flaco, alto, erguido, y que las manos parecían llegarle hasta las rodillas. Dice que caminaba y su larga melena revoloteaba al mismo tiempo que con las manos o el arco describía parábolas en el aire. Era sorprendente contemplar cómo podía tocar en forma tan genial. A los 19 años se enamoró de una señora adinerada, mucho mayor que él, y estuvo a punto de abandonar la música para dedicarse a la agricultura. Menos mal que no lo hizo. Esta fiebre amorosa pasó y regresó al mundo de la música. Mucho se ha escrito sobre su vida, sus interpretaciones, sus anécdotas, algunas muy relevantes que invitan a ser consideradas por su alcance. Bueno, vamos a contar algunas. Él entra, después que entra la orquesta entra, es aplaudida, y el director ovacionado. Pero cuando apareció Paganini, el público deliró, aplaudía, gritaba. Paganini coloca su violín en el hombro y lo que sigue es indescriptible, sorprendente. Blancas, negras, corcheas. Las notas parecen tener alas y volar con el toque de aquellos dedos encantados. De pronto, un sonido extraño interrumpe el ensueño. Una de las cuerdas del violín de Paganini se rompe. El director de la orquesta paró. La orquesta paró. El público paró. Pero Paganini no paró. Mirando su partitura, continuó sacando sonidos deliciosos de su violín. El director y la orquesta, admirados, vuelven a tocar. El público se calma, cuando de repente otro sonido extraño. Otra cuerda del violín que se rompe. El director paró de nuevo y la orquesta también. Pero Paganini no paró. Como si nada hubiese ocurrido, siguió arrancando sonidos imposibles de su violín. El director y la orquesta vuelven a tocar. Pero el público no podía imaginar lo que iba a ocurrir a continuación. Todas las personas asombradas gritaron ¡oh!, que retumbó por toda la sala. Una tercera cuerda del violín de Paganini se rompió. El director para, la orquesta para, la respiración del público para, pero Paganini no para. Como si fuera un contorsionista musical, arranca todos los sonidos posibles de la única cuerda que quedó en el violín. El director, asombrado, recomienza, la orquesta también. El público pasa del silencio a la euforia, grita, aplaude, se pone de pie, llora. Paganini una vez más alcanza la gloria, triunfa. Se dice que fue tan virtuoso en el manejo de este instrumento que pronto empezó a correr una leyenda a su alrededor, la cual decía que había matado a un rival y fue condenado por ello a presidio, y que había pactado con el diablo entregándole su alma a cambio de la libertad y de adquirir esa maravillosa habilidad con el violín. El vulgo creía esa leyenda, y había quienes aseguraban que habían visto al diablo por sobre el hombro del violinista. Él lo negaba, pero un poco también incentivaba, porque yo creo que lo divertía esta historia. A la vida le sonreía Paganini por donde pasaba, y su presencia impactaba a las mujeres al punto de arrojarse a sus pies. Y si no bastaba con su glamour, ahí estaba su manera de tocar el violín. Dicen que una dama que se resistía a amarlo, que se encerraba en su habitación y que había dado órdenes de que bajo ninguna circunstancia se dejara entrar a Paganini en su casa, él se las ingenió para llegar hasta el balcón de la alcoba
y le improvisó una sonata en una sola cuerda. Es obvio que le abrió la ventana y le cedió un lugar en la cama al genio. Así transcurrían esos años, de mujer en mujer, de cama en cama, era lo que más le atraía, junto con el dinero para gastarlo y jugarlo. Tal vez porque durante su niñez había padecido mucha pobreza y miseria. Dinero que caía en sus manos, dinero que gastaba. Una vez, esta es otra anécdota, iba a tocar a un palacio y se le olvidó su propio instrumento. El anfitrión, de cuna noble y filántropo, extrajo su guarnerius personal de la vitrina donde lo tenía a la vista de todos y se lo prestó a Paganini para que saliera del aprieto. Pero después que el violinista lo tocó, el príncipe o duque no fue capaz de guardar el violín en su sitio, lo había tocado Paganini y se lo regaló. Escuchamos Caprice número 5 de Paganini. Recién sonó el teléfono, pero teníamos un inconveniente. Si quieren dentro de unos segundos volver a llamar, no sé qué pasó. Vamos a contar ahora dos pequeñas anécdotas más de este genio del violín. Dicen que estando en Milán, pasó por una calle en la que le atrajo un olor a pescado frito que venía de un local. Cuando se disponía a entrar con su violín en mano, el dueño del restaurante le indicó que estaba prohibida la entrada a músicos ambulantes y no lo dejó entrar a Paganini. Después de haber querido matar, se enteró que era Paganini. Dice que una noche estaba en París, donde había cosechado numerosos éxitos y triunfos, y una noche tuvo que alquilar un coche para que lo llevase al lugar del concierto. Cuando llega le pregunta al cochero, ¿cuánto le debo? 20 francos. Le dice el cochero, ¿20 francos? ¿Tan caros son los coches en París? Mi querido señor, le respondió el cochero que lo había reconocido, cuando se ganan 4.000 francos en una noche por tocar con una sola cuerda, se pueden pagar 20 por un viaje. Paganini averiguó con el portero de la sala el precio justo y volvió al coche y le dijo,
Aquí tiene los 2 francos, que es lo que le debo. Los otros 18 se los daré cuando usted sepa conducir el coche con una sola rueda. Escuchamos Movimiento Perpetuo de Paganini por el excelente violinista Yehudi Menuhin. Bueno, y ahora vamos a complacer un pedido, que vamos a ver si podemos complacer más de uno, pero este no se trata de música, se trata de Martita, que nos pidió, la semana pasada nos pidieron que habláramos de Como, de una ciudad de Italia. Así que bueno, Martita, si estás escuchando, vamos a hablar de Como. Como está en Lombardía, y el gentilicio a sus habitantes se lo llaman Comasci. Como decíamos, está en Lombardía, se encuentra a 45 kilómetros al norte de Milán, y la ciudad se llama así porque bordea el lago de Como. La economía de este lugar se basa principalmente en la industria de la famosa manufactura de la cera y el turismo. Es una de las localidades de veraneo más frecuentes de Lombardía. Fue una importante ciudad de la Roma antigua, en la cual había muchísimas piedras, y a una de las cuales la llamaron Como. Fue fundada en el siglo I a.C. e inicialmente la ciudad se estableció en las cercanas colinas, pero después, por orden de Julio César, se trasladó a su ubicación actual. La ciudad en aquel momento era nombrada como Novum Comum y tenía el estatus de municipio, pero alcanzó su apogeo como ciudad en el siglo XI. Tras ser destituida por los milaneses en 1127, fue reconstruida por el emperador Federico Barbarroja. Fue colonia romana en el 89 a.C. y de aquellos tiempos conserva el trazado urbano del centro histórico. En la Edad Media luchó a menudo con la cercana Milán.
tanto en el periodo comunal como en el siglo XV, cuando cayó en manos de Francesco Sforza. A partir del siglo XVI se convirtió en uno de los centros europeos principales donde se tejía la seda, tradición que se conserva incluso ahora. En este lugar nacieron los historiadores latinos Plinio el Viejo, Plinio el Joven, siglo I, y el científico Alejandro Volta, de las pilas, dio origen a las pilas. Siglo XVIII-XIX, Alejandro Volta. Los lugares para visitar. La catedral. Fue comenzada en el siglo XIV, continuada en el Renacimiento y se terminó en 1740. Tiene una fachada que se encuentra flanqueada por dos estatuas renacentistas que representan justamente a Plinio el Viejo y Plinio el Joven. El interior es de arquitectura gótica, presenta una estructura de cruz latina y decoración principalmente renacentista. Al lado está el ayuntamiento, construido en el siglo XIII, y la iglesia se encuentra coronada con una cúpula de estilo rococó, diseñada por Filippo Juvara. También en Como está la iglesia de San Fedele de estilo románico, la basílica de San Avodio, consagrada por el Papa Urbano II en el año 1095. Es una obra maestra de la arquitectura lombarda. También tenemos en esta localidad, en esta ciudad, a Villa Olmo, es una mansión construida en 1800. Hospedó célebres personajes como Napoleón Bonaparte, Metternich, el emperador Francisco Fernando y Giuseppe Garibaldi. También se puede visitar el Museo Volta o Templo Voltiano, dedicado a Alejandro Volta, el inventor de la pila. El aspecto de la ciudad es moderno, pero conserva en muchos lugares testimonios importantes del pasado. La Plaza del Duomo, la iglesia de San Fidel y el Museo Cívico y la Basílica Románica, como mencionáramos, de San Abudio del siglo XI. En Como también podés tomar un funicular que sube a las montañas para acceder a rutas de senderismo o tomar un barco y pasear, digamos, por la isla y por los alrededores. Como decíamos, nacidos en Como, Plinio el Viejo, autor de Naturalis Historia; Plinio el Joven, abogado, escritor y científico; Benedetto Giulio Odescalchi, Papa Inocencio XI; el científico Alessandro Volta; Cosima Liszt, esposa del compositor Richard Wagner; el ciclista Fabio Casartelli; Gianluca Zambrotta, futbolista, miembro del equipo del Mundial del 2006. Acá Nicolás me hace la acotación que sí, que lo reconoce, claro, es periodista deportivo, Nicolás. Y Claudio Corti, piloto de Moto 2 del Mundial de Motociclismo.
pedido de Alberto de Plaza Olazábal, estuvimos escuchando en la voz de Beniamino Gigli Una furtiva lágrima. Vamos a hablar un poquito del autor de la ópera y de la ópera y del cantante. Gaetano Donizetti, cuyo nombre completo era Domenico Gaetano Maria Donizetti, nacido en Bérgamo y fallecido también en Bérgamo, fue un compositor italiano de óperas muy prolífico, conocidos por sus obras L'Elisir d'Amore, que contiene la famosa aria Una furtiva lágrima, Lucia de Lammermoor, inspirada en la novela de Walter Scott, y otras. Aunque su repertorio de compositor abarca un gran número de géneros, incluida la música religiosa, cuartetos de cuerda y obras orquestales, es sobre todo conocido por su obra lírica, componiendo hasta 75 óperas. Una furtiva lágrima es una romanza para tenor, incluida en la ópera L'Elisir d'Amore, compuesta, como decíamos, por Donizetti. Es el aria más célebre de la ópera, y la han interpretado a través de los años tenores de la más alta talla, como Enrico Caruso, Plácido Domingo, Tito Schipa, Beniamino Gigli, Mario Lanza, Luciano Pavarotti, Rolando Pilazón, José Carreras, Alfredo Kraus, Andrea Bocelli, Ramón Vargas, Jussi Björling y Juan Diego Flores. Un poquito la historia de lo que sucede en esta ópera. Una furtiva lágrima se canta durante la octava escena del segundo acto. El ingenuo Nemorino ha comprado un supuesto elixir de amor a un charlatán, el doctor Dulcamara, convencido de que al ingerirlo podría conquistar el corazón de Adina, una bella y rica terrateniente, pero el ardid parece no causar efecto. Además, porque el embaucador en vez del elixir le vendió vino. Y Adina, en tanto, anuncia su compromiso con otro pretendiente, el sargento Belcore. Desesperado y con el fin de conseguir dinero para adquirir otra dosis del supuesto elixir, el enamorado se alista como soldado precisamente en el regimiento de su rival Belcore. Las muchachas de la villa se enteran de que ha muerto un tío de Nemorino, dejándole una enorme fortuna, por lo que todas empiezan a rodearlo y coquetearle, lo que el ingenuo campesino interpreta como un efecto del elixir. Y de Beniamino Gigli decimos que fue un tenor lírico italiano, considerado uno de los mejores tenores de la primera mitad del siglo XX, y junto a Enrico Caruso y Jussi Björling era el tenor predilecto para los papeles de tenor lírico en la Metropolitan Opera de New York antes de la Segunda Guerra Mundial, como para rodear un poquito de la historia de esta bellísima Una furtiva lágrima que acabamos de escuchar. Antes de avanzar, quería agradecer el llamado del Chino Ferreira. Muchas gracias, Chino, que me estuvo contando que, bueno, que le gustaba el programa, que su señora es italiana y que, bueno, él también tiene contactos familiares italianos. Y también nos llamó Etelvina, que nos dijo que tiene, bueno, no sé si sus abuelos, no recuerdo, pero sí familiares de Brescia. Así que, bueno, lo dejamos acá entre los posibles pedidos del futuro. Ustedes saben que nos pueden pedir canciones o áreas de ópera, lo que ustedes deseen, y después poco a poco los vamos pasando, ¿eh? Bueno, ahora vamos a pasar a leer una historia que es un piccolo romanzo. ¿Qué es un piccolo romanzo? Una pequeña novela, es una pequeña novela. Se llama Storia di una gabbianella e del gatto che le enseñó a volare. Esta historia, este romance, les digo algunas palabras del vocabulario porque no son demasiado largos los capítulos, y lo que vamos a hacer es leer un lunes, voy a traducirlo a continuación, y el lunes siguiente hacemos un breve resumen de lo que sucedió. Les digo algunas palabras, como voy a comenzar por verlo en italiano, para que lo van a comprender creo que con facilidad, pero hay algunas palabras que no son demasiado conocidas. Aringhe, arenques, becco, pico, stormo, bandada, decollo, esto es despegue de emergencia, decollo. Scorpacciata es un festín, sollievo, alivio, y foce, desembocadura. Cominciamo con il capitolo primo. Banco di aringhe a sinistra, a
lasciò il Gabbiano di vedetta lo stormo faro della Sabbia Rossa. Accolse la notizia con strida di sollievo. Da 6 ore volavano senza interruzione, anche se i Gabbiani pilota li avevano guidato lungo correnti di aria calda che rendevano piacevole planare sopra l'oceano, sentivano il bisogno di rimettersi in forza. E cosa c'era di meglio per questo di una buona scorpacciata di aringhe? Volavano sopra la foce del fiume Elba, nel mare del nord. Dall'alto vedevano le navi in fila indiana, come pazienti e disciplinati animali acquatici, in attesa del loro turno per uscire in mare aperto e poi far rotta per tutti i porti della terra. A Kengà, una gabbiana dalle piume color argento, piaceva particolarmente osservare le bandiere delle navi, perché sapeva che ognuna rappresentava un modo di parlare, di chiamare le stesse cose con parole diverse. Com'è difficile per gli umani! Noi gabbiani, invece, studiamo nello stesso modo in tutto il mondo, commentò una volta Kengà con un compagno di volo. Proprio così, è la cosa più straordinaria, e che ogni tanto riesco neanche a capirsi, stridette l'altro. Al di là della linea costiera, il paesaggio diventava di un verde intenso. Era un enorme prato nel quale spiccavano le greggi di pecore che pascolavano al riparo delle dighe e i pigri bracci dei mulini a vento. Seguendo l'istruzione dei Gabbiani piloto, lo stormo del faro della Sabbia Rossa invocò una corrente di aria fredda e si lanciò impiccata sul banco di aringhe. 120 corpi bucarono le acque come frecce e quando riselarono a galla ogni gabbiano stringeva un pesce nel becco. Aringhe saporite e grasse, proprio quello di cui avevano bisogno per recuperare energie prima di riprendere il volo. La rotta prevedeva poi di proseguire fino al passo di Calais e al canale della Manica. A quel punto sarebbero stati un migliaio di cavalli, simile a una veloce nuvola di argento che si sarebbe pian piano ingrandita con l'arrivo degli stormi di belle isole e peñas. Quando tutti i gabbiani autorizzati dalla legge del mare e del vento avessero sorvolato la Biscaglia, sarebbe potuto iniziare il grande convegno dei gabbiani del Mar Baltico, del Mare del Nord e dell'Atlantico. Sarebbe stato un bel incontro. A questo pensava Kengà mentre si papava la sua terza aringa. Come tutti agli anni si sarebbero sentite storie interessanti, specialmente quelle narrate dal gabbiane di Capo Peñas, incansabili viaggiatori che a volte volevano fino alle isole Canarie o quelle di Capo Verde. Le femmine, come lei, si sarebbero date a grandi banchetti di sardine e di calamari, mentre i maschi avrebbero costruito i nidi sul bordo di una scogliera. Poi le femmine avrebbero disposto le uova, le avrebbero covate al sicuro di qualsiasi minaccia e quando ai piccoli fossero spuntate le prime penne robuste sarebbe arrivata la parte più bella del viaggio, insegnare loro a volare nel cielo di Biscaglia. Kengà infilò la testa sott'acqua a chiappare la quarta ringa e così non sentì il grido di allarme che fece tremare l'aria. Pericolo a dritta, decollo d'emergenza. Quando Kengà tirò di nuovo fuori la testa, si ritrovò sola nell'immensità dell'oceano. Se los leo en español ahora. El banco de arenques a la izquierda anunció la gaviota que guiaba la bandada al faro de la arena rosa. Y la noticia les produjo un gran alivio. Hacía 6 horas que volaban sin interrupciones y la gaviota guía los había guiado por la corriente de aire cálido que era muy placentera, sobrevolando el océano.
pero ahora tenían que recuperar fuerzas. ¿Qué mejor que un buen festín de arenques? Volaban sobre la desembocadura del río Elba en el Mar del Norte. Desde lo alto veían las naves en fila india, como pacientes y disciplinados animales acuáticos, en espera de su turno para salir al mar abierto y recorrer los puertos de la tierra. A Kengá, una gaviota con las plumas color plata, le gustaba particularmente observar las banderas de las naves, porque sabía que cada una representaba un modo de hablar, de llamar las mismas cosas con palabras diversas. ¿Cómo son de difíciles los humanos? Nosotras las gaviotas, en cambio, chillamos del mismo modo en todo el mundo, comentó en una ocasión Kengá a un compañero de vuelo. Es una cosa extraordinaria, le contestó. Yo no sé cómo se entienden. A lo largo de la línea de la costa, el paisaje mostraba un verde intenso, un enorme prado, donde rebaños de ovejas pastaban al reparo de las represas y se veían los perezosos brazos de los molinos de viento. Siguiendo las instrucciones de la gaviota piloto, la bandada enfocó hacia una corriente de aire frío y se lanzó en picada sobre el banco de arenques. 120 cuerpos picaron en el agua como flechas y cuando salieron, cada gaviota tenía un pez en el pico. Arenques sabrosos y con grasa que les permitían recuperar la energía para reemprender el vuelo. La ruta prevista era proseguir hasta el paso de Calais y el Canal de la Mancha, punto donde se juntarían con 1 millar de gaviotas similares a una enorme nube de plata, y luego llegarían otras de la Isla Bella y de Peñas. Cuando todas las gaviotas autorizadas por las leyes del mar y del viento hubiesen sobrevolado el Golfo de Vizcaya, se podría iniciar el gran convenio del Mar Báltico, del Mar del Norte y del Atlántico. Sería un bello encuentro, pensaba Kengá mientras se comía su tercer arenque. Las hembras como ellas se darían un gran banquete de sardinas y calamares y los machos construirían los nidos al borde de la escollera. Después ellas pondrían los huevos y los pondrían a seguro de cualquier amenaza. Lo más bello iba a ser cuando aparecieran las primeras plumas de los polluelos, porque llegaría la mejor parte del viaje, enseñarles a volar en el cielo del Golfo de Vizcaya. Kengá metió la cabeza bajo el agua para atrapar el cuarto arenque y no escuchó el grito de alarma que cruzó el aire. Peligro a la derecha, despegue de emergencia. Cuando Kengá sacó la cabeza fuera del agua, se vio sola en la inmensidad del océano. Bueno, espero que les haya gustado la historia y vamos a continuar leyendo los lunes sucesivos, haciendo un resumen de lo que leí anteriormente. Bueno, antes de continuar, estamos acercándonos al final. Les recuerdo, no se olviden de pasar por la tetería, en 49, entre 6 y diagonal 80, un lugar precioso, la van a pasar muy bien, son todos muy amables, se puede comer cosas todas caseras, una maravilla el lugar. Quería decirles que la semana pasada nos había hablado Violeta de Ensenada y nos pidió cualquier tema que tuviera que ver con un área de ópera. Así que ahora vamos a pasarla y les digo que hemos elegido para complacer el pedido de Violeta la Donna e Mobile, un área de la ópera Rigoletto de Giuseppe Verdi, el área para tenor más célebre que ha sido interpretada por todos los tenores como nombrábamos hoy, bueno, prácticamente por todos ellos también, y la canta Tito Schipa. Tito Schipa fue un tenor lírico italiano de renombre internacional. No es demasiado aguda la voz, no tenía una voz muy potente, pero era muy melódico y llegó a ser el intérprete preferido en Europa durante las décadas del 30.
realizó la interpretación de muchas obras populares de muchos países, entre ellos el himno nacional de Colombia. Así que vamos a escuchar complaciendo el pedido de Violeta de Ensenada, la dona e mobile de la ópera Rigoletto. Bueno, agradecemos los llamados de Violeta y Martita, que bueno, Violeta dice que le gusta mucho lo que está escuchando, que nos había pedido algún área de ópera, y Martita que bueno, que le gustó escuchar la descripción de ese lugar tan entrañable para ella. Estábamos escuchando, como decíamos, la Dona e mobile, pero ya estamos sobre el final del programa, así que amigos, espero que lo hayan pasado muy bien, tan bien como la paso yo, y tan feliz como supongo que se nota que estoy de hacer este programa. Así che amigos, grazie di averci ascoltato, ci sentiamo prossimo lunedì alle 13. Gracias por escucharnos, hasta el próximo lunes. Transmite AM Rocha 1570 kHz. Y la radio que se escucha porque escucha. Desde la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires.